Un llamado a una vida de devoción y santidad, por William Law. William Law nació en 1686 y murió en 1761. Es uno de los teólogos olvidados por los evangélicos de habla española en el siglo XXI. A pesar de que hay más de 250 años de distancia desde la fecha de su muerte, los escritos de William Law siguen publicándose y son de ayuda para la Iglesia en los tiempos convulsos en los que vivimos en la actualidad. Algunos de los breves comentarios de los diversos apartados que constan en esta obra. Vemos que el libro tiene 7 apartados. 1. Piedad, también llamada devoción. 2. Oración. 3. Sufrimiento como cristianos. 4. Educación. 5. Amor. 6. Intercesión. Y 7. Arrepentimiento. Para William Law, la piedad es una cuestión activa. Hay una necesidad seria de que la vida religiosa y la devoción sean algo que el cristiano debe procurar activamente. La oración es algo fundamental para el cristiano. La oración es algo natural y necesario para la vida espiritual, al igual que el respirar es para la vida física. Hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Una de las funciones de la oración es que hace que las verdades del Evangelio lleguen al corazón. El tercer punto es el de sufrir como cristianos. A pesar de que William Law puede sonar bastante severo y anacrónico, no hay que olvidar que el libro fue escrito en el siglo XVIII. Es importante resaltar que William Law es heredero de los puritanos. Por lo tanto, en sus postulados tratará de acercarse más a las verdades bíblicas, considerando todo lo relacionado al mundo como pecaminoso. Lo que no edifica no es de ayuda. El cuarto apartado es el de la educación. Este fue un punto cercano al corazón de Law, debido a que él fue profesor y fundó una escuela para niños. Para Law, los padres son un pilar para la educación de los hijos, ya que es en casa donde los hijos reciben valores educativos e instrucción religiosa. Los padres deben acompañar a los hijos en el proceso educativo para poder asegurarse de que no reciban una instrucción contraria a lo que los padres hayan enseñado. Los apartados 5 y 6 están relacionados con el amor y la intercesión. Debemos amar a los demás como Cristo nos amó, así como hacer intercesión por aquellos que amamos, recordando las palabras del Señor Jesús. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Juan 13:35. El séptimo punto es el del arrepentimiento diario de nuestros pecados. Tiene que haber una confesión genuina de contrición. Un cristiano tiene que cambiar y mostrar evidencia de una nueva vida en Cristo. Tiene que haber nuevos pensamientos, sentimientos y anhelos. El arrepentimiento nos debe llevar a un reconocimiento del perdón de Dios y a una renovación de nuestro entendimiento y de nuestras vidas que nos ayuden a desarrollar una devoción y una vida santa. William Law fue un hombre que buscó el bienestar de los demás. Siempre fue fiel a sus principios, poniendo un énfasis especial en la caridad cristiana. Decidió construir una escuela para niños, un hospicio y una biblioteca que siguen existiendo al día de hoy. Todo esto fue posible con donativos de personas que sentían un aprecio por las enseñanzas de Law. William Law creía firmemente en la descripción que hace la Confesión de Fe de la Iglesia de Inglaterra, en su artículo 12. Aunque las buenas obras, que son frutos de la fe y siguen a la justificación, no pueden apartar nuestros pecados y soportar la severidad del juicio de Dios, son, sin embargo, agradables y aceptables ante Dios por medio de Cristo, brotando necesariamente de una fe verdadera y viva, hasta el punto que gracias a ellas, esta fe enérgica se puede hacer evidente, del mismo modo que un árbol se conoce por el fruto. El impacto de William Law se puede ver en el ejemplo de 2 cristianos que ayudaron a la transformación de la sociedad británica. El primero de ellos fue John Wesley. John, al igual que su hermano Charles, sintieron un aprecio muy grande por el libro que el lector ahora tiene en sus manos. John Wesley y William Law intercambiaron mucha correspondencia, y a pesar de tener algunas diferencias de pensamiento, existe un profundo respeto y admiración de Wesley hacia Law. Wesley fue una persona que luchó contra la esclavitud. Escribió lo siguiente a este respecto:
La libertad es el derecho de toda criatura humana, tan pronto como respira el aire vital, y ninguna ley humana puede privarlo de este derecho que deriva de la ley de la naturaleza. La segunda persona que fue influenciada grandemente por este libro fue William Wilberforce, quien desde la política luchó incansablemente por la abolición de la esclavitud. Para Wilberforce, el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, razón que le da dignidad al hombre. Wilberforce, como cristiano comprometido, buscaba la relación intrínseca entre la vida privada y pública. Ambas no se pueden separar, ya que la persona es la misma. Wilberforce buscaba la completa devoción a Dios en todo, lo cual puso de manifiesto a liberar personas de la esclavitud, las cuales eran consideradas inferiores por su origen y por su color de piel. El libro que el lector tiene ahora en sus manos está dirigido a cristianos y, como el título mismo indica, un serio llamado a una vida devota y santa es un llamamiento a vivir con sinceridad y coherencia en base a la nueva vida que tenemos en Cristo. El autor nos recuerda que vivimos en una época en que la modestia, sobriedad y una vida de piedad tiende a ignorarse. Los cristianos no deben conformarse y desear solamente las cosas que puede ofrecer este mundo. Debemos tener una diferente perspectiva de la importancia de vivir para Dios. Esta obra es recomendable para todo cristiano que busca un recurso acerca de vivir una vida de devoción a Dios. William Law provee muchos pensamientos acerca de este tema y nos da varias formas prácticas para vivir una vida de devoción. A veces podemos percibir en su escrito un toque legalista. Sin embargo, hay que resaltar la importancia de la santidad y de un corazón limpio, como de conocer a Dios en la hermosura de la santidad. Mateo 5:8, Hebreos 12:14 y Salmo 29:2. Me gustaría terminar este prólogo con una palabra de aliento. El libro que el lector tiene en sus manos es producto de un gran esfuerzo. Es realmente el énfasis de introducir a los lectores de habla española en la literatura protestante clásica, lo que ha motivado a que ABA Ediciones se decidiera por sacar a la luz libros que han ayudado a cristianos de otros idiomas a crecer en santidad y en el conocimiento de la obra de Cristo en la cruz. Es mi oración que este libro pueda ayudar a cristianos de habla española a crecer en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Capítulo 1. Sobre la naturaleza y el alcance de la devoción cristiana. La devoción no consiste tan solo en la oración privada o pública, pero las oraciones, ya sean privadas o públicas, son parte de un ejemplo de lo que es la devoción, ya que la devoción significa una vida entregada o dedicada a Dios. Por lo tanto, una persona devota es la que ya no vive según su propia voluntad, o en el camino y el espíritu del mundo, sino que vive según la voluntad de Dios. Y es alguien que considera a Dios en todo, que le sirve en todo, y hace que todas las facetas de su vida diaria sean parte de su devoción, haciendo todo en el nombre de Dios, y siguiendo las reglas que son conformes a su gloria. Por una parte, reconocemos sin problemas que solo Dios debe ser la regla y la medida de nuestras oraciones, que al orar debemos esperarlo todo únicamente de Dios y actuar para Él, y que solo debemos orar de tal manera por las cosas y los fines que sean adecuados para su gloria. Pero cualquiera que encuentre la razón por la que debe ser tan estrictamente piadoso en sus oraciones, encontrará una razón igual de fuerte para tener una devoción tan estricta en el resto de su vida. Porque hay un solo motivo por el que deberíamos hacer de Dios la regla y medida de nuestras oraciones. Por esta razón, debemos entonces centrarnos completamente en Él y orar de acuerdo a su voluntad. Y es que es igualmente necesario que fijemos nuestra mirada totalmente en Dios y hagamos de Él la regla y la medida de todas las acciones de nuestra vida. Porque cualquier estilo de vida, cualquier uso de nuestros talentos, de todo lo que tenemos, ya sea de nuestro tiempo o dinero, que no sea estrictamente de acuerdo con la voluntad de Dios, que no sea para los fines que son adecuados para su gloria,
son absurdos y errores tan grandes como las oraciones que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque hay una única razón por la que nuestras oraciones deben ser de acuerdo a la voluntad de Dios, por la que solo deben caracterizarse por lo que es sabio, santo y celestial, y esa única razón es que nuestras vidas han de ser igual que nuestras oraciones, llenas de la misma sabiduría, santidad y temperamento celestial, para que podamos vivir para Dios con el mismo espíritu con el que oramos a Él. Si no fuera nuestro deber vivir usando la razón, dedicando todas las acciones de nuestras vidas a Dios, si no fuera absolutamente necesario caminar delante de Él en sabiduría y santidad y toda la conversación celestial, haciendo todo en su nombre y para su gloria, no habría excelencia o sabiduría en la mayoría de las oraciones celestiales. No. Tales oraciones serían absurdas. Sería como orar pidiendo a Dios que nos diera alas, cuando no es parte de nuestro deber volar. Por lo tanto, igual que sabemos con seguridad que hay sabiduría en el hecho de orar en el Espíritu de Dios, es seguro que debemos hacer que el Espíritu sea la regla de todas nuestras acciones. Y nuestro deber de centrarnos totalmente en Dios en nuestras oraciones es tan seguro como nuestro deber de vivir totalmente para Dios en nuestras vidas. Pero no se puede decir que vivimos para Dios a menos que vivamos para Él en todo lo que hagamos en nuestro día a día. A menos que Él sea la regla y medida de todos nuestros caminos, igual que no se puede decir que oremos a Dios, a menos que nuestras oraciones se dirijan totalmente a Él, de modo que lo irrazonable e incoherente en nuestras vidas, ya sea en el trabajo o en nuestro tiempo libre, ya sea que se consuma nuestro tiempo o nuestro dinero, son como oraciones ilógicas y absurdas, y son igualmente una ofensa real para Dios. Es por falta de conocimiento, o al menos de reflexión sobre esto, que vemos tal mezcla de ridículo en la vida de muchas personas. Los ves estrictos en cuanto a algunos tiempos y lugares de devoción, pero cuando el culto en la iglesia se ha acabado, son como aquellos que rara vez o nunca van allí. En su forma de vida, su manera de pasar el tiempo y de gastar su dinero, en sus preocupaciones y temores, en sus placeres e indulgencias, en su trabajo y sus diversiones, son como el resto del mundo. Esto hace que la gente normalmente se burle de los que son devotos porque ven que su devoción no va más allá de sus oraciones y que cuando terminan no viven más para Dios, hasta que la hora de orar llega de nuevo. Y ven que esta gente vive con el mismo humor y la misma fantasía y disfrutando tan plenamente de todos los insentidos de la vida como el resto de la gente. Esta es la razón por la que son objeto de burla y desprecio de las personas despreocupadas de este mundo. No porque ellos sean realmente devotos de Dios, sino porque parece que no tienen otra devoción que la de unas oraciones esporádicas. Veamos un caso como ejemplo. Julius. El nombre de Julius hace referencia al político y militar romano Julio César, sugiriendo que César representa el poder del mundo que se opone a Dios. Julius no quiere perderse ni una reunión de oración. De hecho, toda la gente de la iglesia supone que Julius está enfermo si no asiste al culto. Pero ¿qué responderías si le preguntaras que por qué pasa el resto de su tiempo de risas o dejándose llevar por el azar? ¿O por qué está en compañía de la gente más necia en los placeres más ridículos? ¿Por qué está siempre dispuesto a apuntarse a cualquier entretenimiento o diversión impertinente? Y si le preguntaras que cómo es que hasta la diversión más insignificante le complace, y por qué está tan ocupado en todos los bailes y asambleas, y por qué se deja llevar por conversaciones vanas de chismes y cotilleos, y por qué disfruta de amistades con gente insensata y siente cariño por individuos que ni quiere ni se merece nada de su afecto? ¿Por qué se permite a sí mismo caer en el rencor y resentimiento contra personas sin pensar antes que tiene que amar a todos como a sí mismos? Y si le preguntas que por qué nunca considera que su conversación, su tiempo y su dinero también han de ser guiados por las reglas de su religión, no. Julius no tiene más que decir en su favor que es una persona con una conducta extremadamente desordenada.
porque todo el significado de las Escrituras está tan directamente opuesto a tal vida, tan en contra del libertinaje y de la intemperancia, que el que viva en esa vanidad y locura no vive ya de acuerdo con la religión de Jesucristo. Es igual que el que vive en la glotonería y la embriaguez. Si alguien le dijera a Julius que realmente no importa tanto la constancia en las oraciones y que podría, sin dañarse a sí mismo, descuidar su aportación de servicio en la iglesia, como tantos hacen, Julius pensaría que el que le ha dicho eso no es cristiano y que debería evitar su compañía. Pero ahora imagina si alguien le dijera que puede vivir como la mayoría de la gente hace, que puede disfrutar de las cosas igual que hacen los demás, y que puede malgastar su tiempo y su dinero tal como lo hace la gente que es popular. Y si le dijera también que puede conformarse con las locuras y debilidades de la mayoría de la gente y dejarse llevar por su mal genio, satisfacer sus pasiones como hacen casi todos, Julius nunca pensaría que el que le dice estas cosas no tiene un espíritu cristiano, y nunca sospecharía que está sirviendo al diablo. Y si Julius leyera todo el Nuevo Testamento de principio a fin, se encontraría con que su forma de vida es condenada en cada página. Y, en efecto, no se puede imaginar nada más absurdo en sí mismo. Oraciones sabias, sublimes y celestiales unidas a una vida de vanidad y locura, donde ni el trabajo, ni la diversión, ni el tiempo, ni el dinero están bajo la dirección de la sabiduría y el carácter celestial de nuestras oraciones. Ahora, considerar a un hombre que finge actuar teniendo únicamente a Dios en cuenta en cada cosa que hace. Este hombre no desperdicia el tiempo ni el dinero, ni en su tiempo de trabajo ni en el de ocio, y actúa de acuerdo con los estrictos principios de la razón y la devoción. Sin embargo, si al mismo tiempo le vemos descuidar toda oración, ya sea pública o privada, ¿no tendría que dejarnos atónitos un hombre así? Tendríamos que preguntarnos cómo pudo compaginar tanto sinsentido con tanta religión. Sin embargo, esto tiene el mismo sentido que cualquier persona que pretenda ser estricta en su devoción, tener cuidado de observar los tiempos y lugares de oración, y aún así deje que el resto de su vida, su tiempo y trabajo, sus talentos y dinero sea echado a perder sin tener en cuenta las estrictas reglas de la piedad y la devoción. Porque es igual de absurdo concebir las oraciones sagradas y las peticiones a Dios sin una vida de santidad adecuada a ellas, que concebir una vida santa y divina sin oraciones. Por lo tanto, que alguien piense cuán fácilmente podría rebatir los argumentos de un hombre que pretendió vivir con gran rigor una vida sin oración, y del mismo modo los argumentos refutarán tan claramente a otro que pretende ser estricto en la oración, sin llevar con el mismo rigor todas las demás áreas de su vida. Porque ser débiles e insensatos al desperdiciar nuestro tiempo y dinero no es un error mayor que ser débiles e irresponsables en cuanto a nuestras oraciones. Y permitirnos cualquier forma de vida que no se ofrezca a Dios es la misma falta de religión que descuidar nuestras oraciones o usarlas de tal modo que las convirtamos en una ofrenda indigna de Dios. En breve, esta es la cuestión. O la razón y la religión prescriben reglas y objetivos en todas las acciones ordinarias de nuestra vida, o no lo hacen. Y si lo hacen, entonces es necesario que esas reglas gobiernen todas nuestras acciones, igual que es necesario alabar a Dios. Porque hay que tener en cuenta esto. Si la religión enseña algo en cuanto a la comida y la bebida, y sobre cómo hemos de usar nuestro tiempo y dinero, si nos enseña cómo usar y condenar el mundo, si nos dice qué temperamento hemos de tener en el día a día, y cómo hemos de comportarnos con toda la gente, cómo tenemos que portarnos con los enfermos, los pobres, los ancianos, los desahuciados, si también nos enseña a quiénes hemos de tratar con un amor especial, con quiénes hemos de relacionarnos con un cariño específico,
cómo hemos de tratar a nuestros enemigos y cómo debemos mortificarnos y negarnos a nosotros mismos, pues bien, si nos dice todo esto, hay que ser muy inmaduro para pensar que estas partes de la religión no se han de tener en cuenta con la misma exactitud que cualquier doctrina en relación con las oraciones. Es muy llamativo que no haya ni un solo mandamiento en todo el Evangelio que se refiera a la alabanza en público, y quizás ese sea el deber en el que menos se insiste en las Escrituras. La asistencia frecuente a cultos de adoración no se mencionan en el Nuevo Testamento. En contraste, la religión o la devoción que deberían dirigir la rutina de nuestras vidas diarias se encuentran en casi cada versículo de las Escrituras. De hecho, nuestro bendito Salvador y sus apóstoles están totalmente absortos en las doctrinas que se relacionan con la vida común. Nos llaman a renunciar al mundo y a distinguirnos con temperamento y en estilo de vida del espíritu y del camino del mundo, a renunciar a todos sus bienes, no temer ninguno de sus males, rechazar sus alegrías y no valorar la felicidad que el mundo puede ofrecer. En suma, tenemos que ser como niños recién nacidos, que vuelven a nacer en un nuevo mundo, a un nuevo estado de cosas. Hemos de vivir como peregrinos vigilantes en lo espiritual, con temor a lo sagrado y aspirando a lo celestial, deseando otra vida, tomar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos. Además, tenemos que profesar la bendición del luto, para buscar la bendición de la pobreza del espíritu y abandonar el orgullo y la vanidad de las riquezas, sin pensar en el mañana, vivir en la humildad más profunda para alegrarse de los sufrimientos mundanos. No solo para rechazar las concupiscencias de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida, sino también para soportar las heridas, perdonar y bendecir a nuestros enemigos y amar a la humanidad como Dios la ama. Finalmente, para entregar todo nuestro corazón y afecto a Dios y esforzarnos por entrar por la puerta estrecha a una vida de gloria eterna. Esta es la devoción común que nuestro bendito Salvador nos enseñó, para establecerla como la vida común de todos los cristianos. No es por lo tanto extremadamente extraño que la gente tome con tanta piedad la asistencia al culto público, sobre el cual no hay ningún precepto de nuestro Señor, y aún así descuide estos deberes comunes de nuestra vida diaria, que se ordenan en cada página del Evangelio. Yo llamaría a estos deberes la devoción de nuestra vida cotidiana, porque si han de ser practicados, deben ser parte de nuestra vida cotidiana. No pueden tener lugar en ningún otro sitio. Ahora bien, si el desprecio por el mundo y el afecto por lo celestial es un temperamento necesario de los cristianos, es fundamental que este temperamento aparezca de forma completa en el curso de sus vidas, en su manera de estar en el mundo, porque no puede tener lugar en ningún otro sitio. Si negarte a ti mismo es una condición de salvación, todos los que sean salvos deben hacerlo parte de su vida ordinaria. Si la humildad es un deber cristiano, entonces la vida diaria de un cristiano debe seguir un rumbo constante en el camino de la humildad. Y si la pobreza de espíritu es necesaria, debe ser el espíritu y el temperamento de cada día de nuestras vidas. Si vamos a aliviar el sufrimiento de los desnudos, los enfermos y del prisionero, debe ser un acto de caridad cotidiana en nuestras vidas, en la medida en que seamos capaces de realizarlo. Si vamos a amar a nuestros enemigos, debemos hacer de nuestra vida diaria un ejercicio visible y una demostración de ese amor. Si el contentamiento y la gratitud, si soportar el mal con paciencia son deberes para con Dios, entonces todos estos son deberes de cada día, para cada circunstancia de nuestra vida. Si vamos a ser sabios y santos hijos, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, no podemos ser de otra manera, más que renunciando a todo lo que es una necedad y vanidad en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Si vamos a ser nuevas criaturas en Cristo, debemos mostrar que lo somos, teniendo nuevas formas de vivir en el mundo. Si vamos a seguir a Cristo, debemos seguirle en nuestro día a día.
Así es en todas las virtudes y los santos temperamentos de la vida cristiana. No son nuestros a menos que sean las virtudes y los temperamentos de nuestra vida cotidiana. Así que el cristianismo, ni mucho menos, nos permite vivir en las formas de vida comunes, ni conformándonos a la locura de las costumbres, ni disfrutando de las pasiones y los temperamentos en los que el espíritu del mundo se deleita. De hecho, la vida cristiana dista tanto de dejar que nos entreguemos a cualquiera de estas cosas, que todas las virtudes que son necesarias para la salvación son solo algunas de las formas de vivir por encima y en contra del mundo. En todo lo que hacemos en nuestra vida, si nuestra vida cotidiana no sigue la dirección de la humildad, el sacrificio, la renuncia al mundo, la pobreza de espíritu y el afecto celestial, no estamos viviendo la vida cristiana. Pero, aunque es evidente que esto, y solo esto, es cristianismo, es decir, una práctica uniforme, abierta y visible de todas estas virtudes, aún así, está claro que se encuentra muy poco o nada de esto en la vida de incluso las mejores personas. Los ves a menudo en la iglesia y están satisfechos con los sermones de los buenos predicadores. Pero echa un vistazo a sus vidas y los verás con las mismas actitudes que aquellos que no fingen ser devotos. La diferencia que encuentras entre ellos es solo la diferencia de sus temperamentos naturales. Saborean el mundo de la misma forma, tienen las mismas preocupaciones mundanas, y los mismos miedos, y las mismas alegrías, y tienen la misma forma de pensar, igualmente vana en sus deseos. Ves el mismo gusto por el estatus social, y por los ostentosos carruajes, el mismo orgullo y vanidad en la forma de vestir, el mismo amor propio e indulgencia, las mismas amistades superfluas y odios infundados, la misma levedad de mente y las mismas congojas por pequeñeces. También ves la misma afición por las diversiones, las mismas disposiciones ociosas y las mismas formas vanas de pasar su tiempo en visitas y en vanas conversaciones, tal como hace el resto del mundo que no pretende participar en la devoción. No es mi intención establecer una comparación entre personas que son aparentemente buenas y personas que son libertinos declarados, sino entre personas de vidas sobrias. Tomemos el ejemplo de dos mujeres modestas. Supongamos que una de ellas guarda sus tiempos de devoción cuidadosamente y los observa por un sentido del deber, mientras que la otra mujer no siente una preocupación sincera por ello y puede que vaya a la iglesia con poca o con mucha frecuencia, según se dé. Bien, parece muy fácil ver la diferencia entre estas dos personas, pero cuando la has visto, ¿puedes encontrar alguna otra diferencia entre ellas? ¿Puedes encontrar algo en su vida cotidiana que sea diferente? ¿No son las mismas formas, costumbres y modales de una del mismo tipo que de la otra? Viven como si pertenecieran a mundos diferentes, tienen diferentes puntos de vista en sus mentes y diferentes reglas y medidas para todas sus acciones. ¿No tienen los mismos bienes y males? ¿No están satisfechas y disgustadas de la misma forma y por las mismas cosas? ¿No viven el mismo estilo de vida? Parece que una es de este mundo mirando las cosas que son temporales y que la otra es de otro mundo, mirando tan solo las cosas que son eternas. Vive una centrada en el placer, deleitándose en el espectáculo o la vestimenta, y la otra vive negándose a sí misma a los placeres, renunciando a todo lo que parece vanidad, ya sea de su persona, ropa o carruaje. Se dedica una a salir, al ocio y al entretenimiento, y desperdicia su tiempo en visitas ociosas y en conversaciones corruptas, y mientras la otra estudia todas las formas de mejorar su forma de emplear el tiempo, viviendo en la oración, en la vigilancia y las buenas obras que pueda hacer para que aproveche todo el tiempo a su favor, para que sea anotado en su cuenta en el día del juicio final. Es cierto que una de ellas no se preocupa por los gastos y se alegra de poder adornar su ropa con todo tipo de complementos costosos,
Y sin embargo, la otra mujer considera su fortuna como un don que le ha sido dado por Dios, que ha de ser mejorada religiosamente y no ha de ser gastada en vano comprando complementos innecesarios que serán enterrados en la tierra. ¿En qué es lo que hay que fijarse para poder distinguir entre una persona que viva con devoción de otra que no lo hace? Tomemos otro ejemplo. Entre dos hombres. Leo, que significa león, probablemente sugiere que es el favorito, el popular de la sociedad. Leo es alguien que tiene un carácter muy bueno, alguien que anda en buenas compañías, que odia todo lo que es falso y degradante. Además, muestra generosidad y valentía para con sus amigos, pero se ha preocupado tanto por la religión que apenas conoce la diferencia entre un judío y un cristiano. Eusebius es un nombre que viene del griego y significa piadoso. Y aunque es el nombre del primer historiador de la Iglesia, aquí no se refiere a su carácter. Eusebius, por otra parte, ha recibido desde pequeño una educación cristiana y compra libros sobre el tema de la devoción. Puede hablarte de todos los días de fiesta y de los ayunos de la Iglesia, y se sabe casi todos los nombres de las personas famosas por su piedad. Nunca le oirás decir una palabra malsonante o hacer una broma de mal gusto, y cuando habla de religión se refiere a ello como un asunto de suma importancia. Aquí puedes observar que una persona tiene suficiente religión en su vida para ser considerado un cristiano practicante, de acuerdo con los dictámenes del mundo. Sin embargo, la otra persona está tan lejos de cualquier cosa que se asemeje a la religión que ciertamente le consideran un pagano. No obstante, si miras sus vidas cotidianas, si examinas su carácter y su personalidad en los principales aspectos de la vida, o las mayores doctrinas del cristianismo, no encontrarás la menor diferencia. Considéralos en cuanto a cómo viven en el mundo, porque eso es lo que todo el mundo puede ver. Ahora bien, tener una noción y una actitud correcta en cuanto a este mundo es tan esencial para la religión como lo es tener las nociones correctas acerca de Dios. Y es tan probable que un hombre adore a un cocodrilo, siendo un hombre piadoso, como que ame este mundo y aún así ser considerado un buen cristiano. Pero si consideras a Leo y a Eusebius en este aspecto, encontrarás que son exactamente iguales. Al buscar, usar y disfrutar de todo lo que se puede tener en este mundo de la misma forma y con los mismos objetivos, te darás cuenta de que la riqueza, la prosperidad, los placeres, los caprichos, los carruajes y el honor constituyen la felicidad, tanto de Eusebius como la de Leo. Y entonces, si la fe cristiana no ha cambiado la mentalidad y el carácter de un hombre en cuanto a estas cosas, ¿qué se puede decir que haya hecho para él? Porque si se pusieran en práctica las doctrinas del cristianismo, harían que un hombre se distinguiera del resto de la gente en cuanto al carácter mundano, los placeres sensuales y el orgullo de la vida. Igual que un hombre sabio es diferente que uno que es necio, debería ser igual de fácil de reconocer a un cristiano por su modo de vida, ya que ahora es difícil encontrar a alguien que viva así. Porque es notorio que los cristianos ahora son como cualquier otro hombre en sus debilidades y flaquezas, lo cual hasta cierto punto se puede pasar por alto, pero la queja en cuestión es que son como paganos en gran parte de sus vidas. Ellos disfrutan del mundo y viven todos los días con los mismos planes y caprichos que aquellos que no conocen a Dios, ni la felicidad de otra vida. Cualquiera que se dé cuenta de esto tiene que haber percibido que en general este es el estado en el que se encuentra también la gente devota, tanto hombres como mujeres. Puede que parezcan diferentes de otras personas por las veces que van a orar o al culto, pero en general son como el resto del mundo en las otras áreas de sus vidas. No hacen más que añadir devoción cristiana a una vida pagana. Tengo la autoridad de nuestro bendito Salvador en esta observación, porque Él dijo: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Mateo 6, 31 y 32.
Pero si el hecho de que nos afecten tanto las cosas que necesitamos en esta vida quiere decir que no tenemos un espíritu cristiano, sino que somos como paganos, entonces, ¿qué haremos? Disfrutar de las vanidades del mundo o como ellos hacen, y ser como ellos en nuestra naturaleza, en nuestro excesivo amor propio y en nuestros vicios, en los placeres sensuales y en nuestro entretenimiento, la vanidad con la que nos vestimos, nuestro amor por el espectáculo y los aires de grandeza y cualquier otra cualidad de mal gusto de tener dinero, todo esto es una señal mucho más clara de tener un carácter pagano. Y en consecuencia, se puede decir que los que añaden devoción a una vida así, oran como cristianos, pero viven como paganos.